El salón de baile del duque de Ashford relucía como un joyero abierto bajo las lámparas de cristal, con sus candelabros derramando una luz dorada que bailaba sobre sedas y joyas, pero para Lady Amelia Harrington, hija de un varón empobrecido, era un patíbulo iluminado donde cada susurro era una sentencia de muerte social. Sintió el peso de cientos de ojos sobre ella mientras cruzaba el umbral, su vestido de muselina blanca, el único decente que le quedaba, ondeando como una bandera de rendición. ¿Por qué has venido, Amelia? Para recordarme lo que destruí, pensó, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, mientras el duque, alto y arrogante en su frac negro, la observaba desde el estrado con una mezcla de sorpresa y desdén que le heló la sangre. Él, el hombre que una vez juró amarla en las sombras de los jardines de Vauxhall, ahora la veía como una reliquia molesta, una dama de compañía caída en desgracia gracias a la lengua viperina de su prometida, Lady Victoria Langford, cuya familia había esparcido el rumor de que Amelia era una cazafortunas desesperada. La injusticia ardía en su pecho como un fuego lento. Había sacrificado todo por él, su reputación, su futuro, solo para ser descartada como una flor marchita cuando Victoria apareció con su dote de 10.000 libras. De repente, el aire se cargó de un silencio expectante cuando el maestro de ceremonias anunció el vals de apertura. El duque extendió la mano hacia Victoria, pero sus ojos se clavaron en Amelia, como si la desafiara a huir. Ella no se movió. En cambio, avanzó un paso, su barbilla erguida con una determinación que nadie vio venir, y el salón pareció contener el aliento. Un murmullo se elevó como una ola cuando ella sacó de su manguito un sobrelacrado, sellado con cera roja, y lo sostuvo en alto, su voz clara y temblorosa rompiendo el hechizo. «Vuestra gracia, ¿recordáis la promesa que rompisteis? Esta noche, la verdad os alcanzará como el rayo que iluminó nuestra traición». El duque palideció, su mano suspendida en el aire, mientras Victoria soltaba una risa nerviosa que sonó como un cristal quebrándose. Amelia sintió el pánico subirle por la garganta. ¿Y si fallaba? ¿Y si su secreto, guardado durante meses en las sombras de su habitación fría, no era suficiente para derribar el castillo de mentiras que la había sepultado? Pero debajo del miedo latía una furia fría, una promesa susurrada a sí misma en noches de insomnio, no sería la víctima eterna de su arrogancia. El momento se congeló en el tiempo, con el violín titubeando en una nota discordante, y Amelia se vio rodeada por rostros boquiabiertos, la condesa de Bathurst con su abanico paralizado, Lord Harrington, su padre, mirándola con horror desde un rincón, ajeno a los hilos que ella había tejido en secreto. ¿Sería este el escándalo que lo destruiría todo, o el que la redimiría? Su mente, traicionera, la arrastró de vuelta a aquella noche lluviosa un año atrás, cuando el mundo aún parecía un tapiz de posibilidades románticas en lugar de una red de intrigas. La lluvia azotaba las ventanas empañadas de la posada en las afueras de Londres, un refugio improvisado donde Amelia había huido tras la muerte de su madre, dejando atrás la mansión familiar en ruinas y un padre ahogado en deudas de juego. Tenía 22 años, una belleza discreta con ojos verdes como los prados de Kent y un ingenio que su tutora, la difunta Lady Eleanor, había pulido hasta hacerlo reluciente, pero la sociedad la veía como una carga. Pobre Amelia, tan culta para ser tan pobre, decían las damas en Almax, donde rara vez la invitaban. Aquella noche, empapada hasta los huesos, había aceptado la oferta de Lady Victoria, entonces solo una conocida superficial, de acompañarla como dama de compañía en una fiesta privada del duque de Ashford. «Serás invisible, querida, pero al menos cenarás caliente», le había dicho Victoria con una sonrisa que ahora Amelia reconocía como el filo de una daga. El duque, Alexander Blackwood, la había notado de inmediato en el salón atestado de humo de pipa y risas ebrias. Alto, con cabello negro como la medianoche y ojos azules que prometían tormentas, bailó con ella bajo la excusa de la cortesía, pero susurró promesas en su oído. «Eres un enigma en esta jauría de perritos falderos, Lady Amelia. Quédate conmigo esta noche». Ella, tonta y enamorada por primera vez, accedió, creyendo en un amor que trascendía las clases. En las horas robadas en su carruaje, él le confesó sus cargas, la presión de su madre, la viuda duquesa, para casarse con una heredera que salvara las arcas familiares, hundidas por las malas inversiones de su difunto padre. «Victoria es el precio que debo pagar», admitió, besándola con una pasión que la hizo sentir viva, valorada. Amelia, con su corazón de poeta, juró ayudarlo, usó sus ahorros, los últimos de la joya de su madre, para prestarle el dinero que necesitaba para un envío de té de las Indias, un riesgo que la alabó como la audacia de una diosa. Pero al amanecer, todo cambió. Victoria, espiando desde las sombras, irrumpió con acusaciones de adulterio, fabricando pruebas con cartas falsificadas que Amelia nunca escribió. El duque, aterrorizado por el escándalo, la repudió públicamente en el desayuno. «Fuiste un error, una distracción de una mujer sin fortuna». La duquesa madre, con su rostro pétreo como el mármol, la despidió como una sirvienta, y Victoria esparció el veneno, la pobre Amelia, seduciendo a un duque por migajas.
Humillada, Amelia regresó a casa bajo la lluvia torrencial. Su padre la recibió con desprecio. Has arruinado nuestra última esperanza de un buen partido, y ella se hundió en un año de exilio social, cosiendo para damas de compañía en casas ajenas, su espíritu agrietado pero no roto. Fue en la más profunda de esas sombras cuando, entre los viejos papeles de su madre, encontró algo, un sobreolvidado cuyo contenido insinuaba una verdad oculta y le devolvía un atisbo de esperanza. Aquel hallazgo, alimentado por meses de investigación en bibliotecas polvorientas, la había traído de vuelta al baile. Y ahora, con el sobre la mano, el clímax se cernía sobre ellos como la tormenta que había presagiado todo. Amelia se sentó ante su escritorio, la respiración aún entrecortada, pero su mirada ahora seca y decidida. Tomó una pluma y un folio, trazando las primeras líneas de una carta que no pedía clemencia, sino que declaraba una guerra silenciosa. Alexander había subestimado su resiliencia, y ella estaba decidida a demostrarle que su error sería la chispa que incendiaría su propia ruina. Sintió el peso físico de la deshonra aplastándola, como si los pesados cortinajes de terciopelo del salón de Ashford se hubieran enrollado alrededor de su cuerpo, ahogándola. Su corazón, ese órgano ingenuo que había latido con tanta fuerza por él, estaba ahora partido en fragmentos tan minúsculos que se preguntó si alguna vez podría recomponerlo. La habitación, empapada por la lluvia torrencial que azotaba la única ventana, olía a humedad, a polvo y a la lenta descomposición de las esperanzas. Por primera vez, una pregunta oscura y seductora se insinuó en los confines más sombríos de su ser. ¿Valía la pena seguir respirando en un mundo que la había masticado con la indiferencia de un monstruo y la había escupido como a una fruta amarga e inservible? Extendió una mano temblorosa y sus dedos se cerraron alrededor del frío del suelo. Aquí estaba, Lady Amelia Harrington, hija de un varón, reducida a esta celda de miseria mientras él, Alexander Blackwood, duque de Ashford, estaría brindando con champán en su palacio, con la fría y calculadora Victoria Langford a su lado. La imagen de ellos juntos, de su sonrisa de suficiencia, le provocó una náusea tan violenta que tuvo que tragar saliva para no vomitar la amargura que sentía. Se levantó arrastrándose, tambaleándose hacia el pequeño lavabo de porcelana agrietada. El agua estaba fría, pero la salpicó en su rostro, buscando una claridad que no llegaba. En el espejo empañado, una extraña la miró fijamente. Ojos verdes, antes llenos de luz y curiosidad, ahora aparecían como pozos sombríos, enmarcados por unas ojeras moradas que hablaban de noches en vela y un dolor sordo e implacable. Su cabello, castaño y siempre rebelde, caía en mechones húmedos y desordenados sobre sus hombros, como si también hubiera perdido la voluntad de mantenerse digno. Un error, susurró hacia el reflejo, y la voz le sonó ronca, ajena. ¿Eso era todo lo que había sido? ¿Un momento de distracción para un hombre abrumado por sus responsabilidades? ¿Un pasatiempo hasta que llegara la verdadera esposa, la que llevaba una dote en lugar de un corazón lleno de versos y sueños tontos? Una ira fría comenzó a brotar, lenta pero constante, desde lo más profundo de su quebrantamiento. No. No podía ser. Ella lo había amado con una intensidad que le había arrancado pedazos del alma. Le había entregado no solo su amor, sino su lealtad ciega, su fe, y los últimos vestigios de su seguridad, los ahorros de la joya de su madre, un acto de fe que él había llamado la audacia de una diosa. Él no solo había rechazado su amor, había profanado su sacrificio, había permitido que su reputación fuera arrastrada por el fango por una mujer venenosa y sus mentiras cuidadosamente elaboradas. Caminó hacia la pequeña cama de hierro y se dejó caer sobre la delgada colcha. La lluvia seguía golpeando el cristal, un ritmo monótono que parecía marcar el lento pasar de su vida hacia la nada. Pero entonces, en medio de esa desesperación, una imagen se abrió paso, la de su madre, Eleanor, con su sonrisa triste y sus manos siempre ocupadas en algún bordado o en los libros de cuentas, tratando de mantener a flote un barco que se hundía. Su madre, que había muerto con un secreto detrás de sus ojos cansados. Amelia se incorporó de golpe. El movimiento fue tan brusco que la cabeza le dio vueltas. No. No podía permitirse este lujo de la autocompasión. No era la hija de Eleanor Harrington si se rendía así. Su madre había luchado contra viento y marea hasta su último aliento, protegiéndola de una verdad que, quizás, era demasiado pesada para una niña. Con una determinación renovada, se arrodilló frente al baúl de cedro que había sido de su madre, el único mueble decente de la habitación. Lo abrió. El olor a lavanda y a papel viejo llenó el aire, un aroma familiar y dolorosamente reconfortante. Comenzó a sacar las pocas pertenencias con manos que todavía temblaban, pero ahora no de dolor, sino de una urgencia febril. Sábanas de lino finas pero desgastadas, algunos libros de poesía, un pequeño relicario de plata, y entonces, en el fondo, bajo una capa de papeles que parecían ser antiguas facturas domésticas, sus dedos tocaron algo que no era tela ni papel. Era un pequeño medallón de oro, ovalado y sencillo,
que ella recordaba vagamente haber visto colgado del cuello de su madre en raras ocasiones. Lo tomó. Estaba frío y pesado en su palma. Con una uña, buscó el diminuto cierre y lo abrió con un suave chasquido. En el interior no había un retrato, sino un pequeño rizo de cabello rubio ceniza, un color que no se parecía en nada al castaño oscuro de su madre ni al suyo propio. Y doblado con precisión detrás del cristal, había un trozo de papel, fino y amarillento por el tiempo. Con el corazón ahora latiéndole con un ritmo completamente nuevo, una cacofonía de miedo y anticipación, Amelia desdobló con sumo cuidado la frágil hoja. No era una carta de amor. Era un certificado de nacimiento. Su nombre estaba allí, Amelia Eleanor Harrington. Pero el nombre del padre no era el barón Alistair Harrington. Era un nombre que le resultaba vagamente familiar de las páginas de los periódicos financieros, Sir Edmund Whitlock, un próspero y respetado mercader de la Compañía de las Indias Orientales. El mundo se detuvo. La lluvia afuera cesó de existir. El eco de un error se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Siguió leyendo, sus ojos devorando cada palabra con una avidez que le secó la garganta. Había un anexo, una nota escrita con la elegante caligrafía de su madre, explicando el secreto. Un amor prohibido, una herencia sustancial en acciones de la compañía que le correspondía a Amelia por derecho, y una terrible acusación: la familia Langford, los mismos que ahora celebraban su alianza con el duque, habían desviado fraudulentamente esos fondos, dejando a su madre en la miseria y a ella en la ignorancia de su verdadero legado. Amelia no se derrumbó. Se quedó allí, arrodillada en el suelo frío, con el medallón apretado con tanta fuerza en su mano que el metal casi le cortaba la piel. Las lágrimas habían cesado. En su lugar, una calma feroz, glacial, se apoderó de ella. La mujer rota que había llorado en el espejo se estaba desvaneciendo, y en su lugar, surgía otra, forjada en el fuego de la humillación y templada por el acero de la verdad. Alexander la había llamado un error. Los Langford la habían considerado un insecto. Su propio padre, el barón, la había despreciado como una carga. Pero ahora, ella sostenía en sus manos no solo su identidad, sino el arma que necesitaba. No era la hija pobre de un barón arruinado. Era Amelia Whitlock, heredera de una fortuna robada. Y juró, en el silencio cargado de su habitación, que no descansaría hasta que cada uno de ellos, desde el duque arrogante hasta la venenosa Victoria, supiera exactamente lo que era ella, su ruina. Amelia, con las manos aún enrojecidas por el agua fría y el jabón áspero de la lavandería, se arrodilló frente al último vestigio de su madre, una caja de madera de cedro, astillada y olvidada en el rincón más oscuro del desván. El polvo danzaba en los haces de luz pálida que se filtraban por la única ventana de la buhardilla como partículas de memoria suspendidas en el aire quieto. Al abrir la tapa con un crujido que quebró el silencio secular, sus dedos encontraron de inmediato la fría cadena de plata, y al sacarlo, el medallón le devolvió la mirada desde el óvalo brillante, no como un objeto extraño, sino como la confirmación tangible de un susurro que siempre había llevado en la sangre. Fue al mover la caja cuando notó la irregularidad en su fondo, un leve crujido que no correspondía con la solidez del cedro. Con los dedos temblorosos, palpó la madera hasta encontrar un resalte casi imperceptible. Una presión hábil, heredada de los juegos de ingenio que compartía con su madre, y un pequeño compartimento secreto se deslizó hacia afuera. Allí, oculto tras un retrato descolorido de su madre con un vestido que ya no podía permitirse, yacía un medallón ovalado de plata, empañado por el tiempo pero con un intrincado grabado de un barco mercante surcando olas estilizadas. El corazón le latió con fuerza contra las costillas, un presagio sordo. Con sumo cuidado, lo tomó. La bisagra se dio con un chasquido suave, como un suspiro contenido durante décadas. En su interior, no había un retrato miniado, sino un pequeño manojo de papeles doblados con precisión. Al abrirlos, una carta escrita con la elegante y firme caligrafía de su madre se desplegó, y un documento más grueso, sellado con cera roja y un sello que reconocía de inmediato, el emblema de la Compañía de las Indias Orientales. La voz de su madre, clara y serena a pesar de la distancia de la tumba, surgió de las palabras envejecidas. Asterisco para mi querida Amelia, si tus ojos leen esto, es que la vida no me ha dado la oportunidad de decírtelo cara a cara. Lo que tu padre, el barón Harrington, te ha dicho sobre tu linaje es una mentira piadosa, un castillo de naipes construido para protegerte de un escándalo mayor. Asterisco Amelia contuvo la respiración. El aire en la buhardilla se volvió pesado, cargado de la verdad que se avecinaba. Asterisco tu verdadero padre, continuaba la carta, asterisco fue Sir Edmund Whitlock, un hombre de honor y el más próspero mercader de la Compañía de las Indias. Nuestro amor fue intenso, prohibido y, para mi eterna dicha, te dio a ti. Antes de que una fiebre lo arrebatara, te reconoció como su única heredera,
asignándote una sustancial participación en sus empresas, suficiente para vivir como la dama que siempre debiste ser. Asterisco. Un nudo de emociones contradictorias se le formó en la garganta. No era la hija empobrecida de un varón arruinado por el juego. Era Amelia Whitlock. La hija de un hombre que la había amado lo suficiente como para asegurar su futuro. Pero entonces, ¿por qué habían vivido en la miseria? ¿Por qué su madre había cosido hasta que sus dedos sangraron, y ella había soportado las miradas de lástima en los salones de baile? Sus ojos, ahora secos y ardientes, se desplazaron hacia el documento sellado. Era un contrato de transferencia de acciones. Y en él, con una claridad que le heló la sangre, aparecían los nombres de los responsables de su desgracia, los Langford. El conde Alistair Langford, padre de Victoria, y su hermano, aparecían como receptores de los fondos, utilizando un poder notarial falsificado y la influencia de su posición para desviar la herencia de Amelia, condenando a su madre a la pobreza y a ella a una vida de servidumbre disfrazada de cortesía. La injusticia no le golpeó con rabia ciega, sino con una frialdad penetrante y absoluta. Cada susurro despectivo, cada mirada de desdén de Alexander, la risa burlona de Victoria, la decepción constante en los ojos de su padre adoptivo, todo encajaba en un rompecabezas perverso cuyo diseño final ella sostenía ahora en sus manos. La chispa de la venganza no era un arrebato de ira, sino el lento y calculado encendido de una mecha. Se levantó, el medallón apretado con tanta fuerza en su puño que la plata dejó su marca en la palma de su mano. Se acercó al espejo empañado de la habitación. Ya no vio a la joven dama de compañía, vulnerable y traicionada. Vio a la arquitecta de un contraataque. Los Langford no solo le habían robado su dinero, le habían robado su nombre, su posición y el amor que creía tener. Le habían enseñado a ser invisible, y en esa invisibilidad encontraría su fuerza. La carta y el contrato no eran solo papeles, eran un ejército silencioso. Eran la llave que abriría las puertas más cerradas y la espada que cortaría las ataduras de sus enemigos. Una determinación serena, tan fría y dura como la plata del medallón, se apoderó de ella. La partida había cambiado. Y Amelia, la jugadora que todos habían subestimado, acababa de recibir las cartas ganadoras. El próximo movimiento sería suyo, y lo ejecutaría con la precisión de un relojero y la paciencia de una araña tejiendo su red. La luz de la vela danzaba sobre la superficie del espejo agrietado, duplicando las fracturas en el reflejo de Amelia. Durante un año entero, ese mismo cristal le había devuelto la imagen de una mujer rota, los ojos hinchados por lágrimas silenciosas y el espíritu marchito por la humillación. Pero esa noche era diferente. No eran lágrimas lo que brillaba en sus pupilas verdes, sino el frío resplandor del acero templado. El medallón de plata, ahora caliente por el contacto con su piel, pesaba en su mano como una promesa hecha de metal. Con el puño cerrado con tanta fuerza que los nudillos palidecieron, Amelia no solo apretó un objeto. Apretó la prueba tangible de su identidad robada, la llave de una fortuna saqueada y la semilla de una verdad que haría temblar los cimientos de la alta sociedad londinense. Ya no se veía a sí misma como la hija del barón Harrington, la dama de compañía despreciada, la cazafortunas desesperada del chisme cruel. En el espejo, ahora vislumbraba a la arquitecta de su propia redención. Una guerrera forjada no en el linaje, sino en el fuego purificador de la traición. Se acabó, susurró para sí misma, y la voz, aunque baja, no tembló. Sonó como una sentencia. No descansaré hasta que mi honor no sea solo restaurado, sino esculpido en la piedra de sus ruinas. El dolor que durante meses había sido una losa sobre su pecho no desapareció, sino que se transformó. Se fundió en el crisol de su voluntad y emergió como una determinación de acero, fría, flexible e implacable. Cada susurro despectivo, cada mirada de lástima del duque Alexander, la risa cristalina de Victoria, se convirtieron en los peldaños de esta nueva fortaleza. Le habían enseñado a ser invisible, a moverse en los márgenes, y en esa lección forzada encontró su arma más poderosa, el anonimato. Con movimientos ahora deliberados y llenos de un propósito recién encontrado, Amelia escondió el medallón y los documentos dentro de un libro hueco, una reliquia de las lecciones de su tutora, Lady Eleanor. El conocimiento es un arma, Amelia, le decía su mentora, y la paciencia, su funda. Esas palabras, antes una mera máxima, ahora resonaban con el peso de una profecía. El contraataque no sería un arrebato de ira, un llanto público o una acusación desesperada. Eso era lo que ellos esperarían. Lo que la sociedad, con su apetito por el drama fácil, anticiparía de una mujer emocional. No. Su venganza sería una obra de teatro meticulosamente orquestada, y cada acto requeriría la precisión de un relojero. Su habitación, pobre y diminuta, se convirtió en su cuartel general. Sobre la pequeña mesa, junto a la ventana que daba a un callejón sombrío,
desplegó un mapa mental de sus enemigos. Los Langford. Su poder residía en su riqueza, su posición social y la arrogancia que ambas cosas generaban. Para derribarlos, tendría que socavar cada uno de esos pilares. Y lo haría desde las sombras, utilizando las mismas armas que ellos despreciaban, el detalle insignificante, la conversación olvidada, el documento pasado por alto. Su primer movimiento sería la infiltración. La Amelia que habían creado, la dama de compañía sin rostro, sería su mejor disfraz. Al día siguiente, con un vestido sencillo y una capa modesta, se dirigiría a los salones de té de Bond Street, no como una clienta, sino como una acompañante fantasma, una oyente en la periferia del chisme financiero. Su conocimiento del latín y la contabilidad, aquellas habilidades poco femeninas que su tutora le había inculcado y que la sociedad encontraba tan curiosas en una mujer pobre, serían su llave para descifrar los susurros sobre inversiones, envíos y deudas. Se sentó en el borde de su cama, tomó un trozo de papel y una pluma. La primera línea de su plan estaba escrita con una caligrafía firme y clara: observar. Los Langford son pródigos en su arrogancia. Sus criados hablarán, sus socios se jactarán. Encontraré la grieta en su armadura. Una parte de ella, la que una vez había creído en los cuentos de hadas y en los amores eternos, se estremeció al pensar en Alexander. ¿Estaría él implicado en el fraude? La carta no lo mencionaba. Lo había pintado como otra víctima de las presiones financieras, un peón en el juego de los Langford. Pero su rápida deserción, su crueldad al repudiarla, ¿era solo cobardía o había algo más? Eso también formaba parte de la partida. Tendría que descubrir la verdad sobre el duque, no por un amor residual, sino porque para ganar, necesitaba conocer a todos los jugadores en el tablero. Sopló la vela, sumiendo la habitación en una oscuridad solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. En la penumbra, sus ojos mantenían su brillo decidido. El silencio ya no era opresivo, sino complaciente. Era el silencio que precede a la tormenta, el momento de calma en el que se tensa la cuerda del arco antes de lanzar la flecha. Amelia Harrington, la mujer rota, se acostó. Pero quien cerró los ojos no era una víctima, sino una estratega. El contraataque había comenzado. No con un estruendo, sino con el silencioso y firme clic de la primera pieza siendo movida en la oscuridad. El próximo movimiento sería suyo, y lo ejecutaría con la paciencia de una araña y la precisión letal de quien ya no tiene nada que perder. El salón de Tegunters en Bond Street olía a bergamota y ambición. Entre el rumor sedoso de los vestidos y el tintineo de porcelana fina, Amelia se movía con la invisibilidad prestada de su disfraz de doncella. Su atuendo gris y sencillo era una armadura más efectiva que cualquier vestido de seda, la hacía transparente para los ojos de la alta sociedad que, un año atrás, la había escrutado con lupa implacable. Ahora, eran ellos quienes se exponían sin pudor. Su primera presa fue el abogado Pettigrew, un hombre con patillas canosas y un chaleco que luchaba por contener su prosperidad. Mientras servía una taza de Earl Grey, sus oídos, afinados por la desesperación, captaron fragmentos de su conversación con un comerciante de pieles. Los Langford y su maldito té de las Indias Orientales, masculló Pettigrew, agitando un documento. El conde asegura que el próximo cargamento saldará todas las deudas, pero los registros de la empresa comercial Langford, aquí, mire, las cifras no cuadran. Es como si el té se evaporara en alta mar. Amelia no titubeó. Al recoger la bandeja vacía, su falda de lana barrió el suelo, rozando el portafolios de cuero que el abogado había apoyado descuidadamente contra la pata de la silla. Un movimiento preciso, practicado frente al espejo de su humilde habitación, y un manojo de papeles, asomando tentadoramente, desapareció entre los pliegues de su delantal. El corazón le latía con un ritmo de tambor de guerra, pero sus manos no temblaron. Era la primera pieza tangible de su contraataque. Más tarde, en el silencio polvoriento de su buhardilla, bajo la luz mortecina de una vela, desplegó el botín. Allí, entre facturas y cartas de navegación, encontró su primer tesoro, una hoja de contabilidad con anotaciones en latín. Asterisco codicillus secretus, rezaba el título. Su educación, aquel conocimiento de latín y contabilidad que su difunta tutora, Lady Eleanor, le había inculcado como un pasatiempo para una dama, se convertía ahora en su arma más afilada. Descifró las frases, trazando con el dedo las columnas de números. Era un libro de cuentas paralelo, que detallaba envíos ficticios de té a un consignatario fantasma, Sir Edmund Whitlock. El nombre le heló la sangre. Alexander. Estaba su Alexander, el duque de Ashford, involucrado en la estafa que había arruinado a su verdadero padre. La duda era un veneno que amenazaba con paralizarla, pero lo transformó en determinación. Si él estaba implicado, entonces su caída sería doblemente merecida. Sus incursiones se volvieron más audaces.
En las oficinas del abogado del conde Langford, en el número 14 de Lincoln's Inn, se presentó como una modesta copista enviada por un bufete rival para recoger unos documentos de herencia obsoletos. La confianza ciega de los poderosos en su propia impunidad era su mayor aliado. Un pasante aburrido le entregó una carpeta de expedientes viejos sin siquiera mirarla a la cara. Entre legajos sobre disputas de lindes y testamentos, sus dedos encontraron un pergamino más grueso, más viejo. Al desenrollarlo, la respiración se le cortó. Era el borrador del contrato original entre su verdadero padre, el mercader Alistair Finch, y el conde Langford. Unas líneas tachadas con saña, pero aún legibles para un ojo entrenado, revelaban la cláusula crucial: Langford no era un socio, sino un administrador, obligado a transferir la mitad de las ganancias y el control de las acciones a la hija de Finch al cumplir ella la mayoría de edad. La prueba irrefutable de la traición, del robo descarado que había condenado a su madre a la pobreza y a ella al ostracismo. Cada fragmento de información era un hilo que recogía con paciencia de araña. En la biblioteca del British Museum, consultando mapas de rutas comerciales como una dama de compañía haciendo una investigación para su ama, cruzó miradas con un caballero mayor de gesto severo. Él observó, con interés creciente, cómo ella anotaba fechas de llegada de barcos y los cotejaba con los registros de aduanas publicados en la Gaceta. No era la mirada ociosa de un curioso, sino la evaluación aguda de quien reconoce a un par intelectual. Días después, en la penumbra de una librería de Lance en Charing Cross, el mismo caballero se acercó a ella. Era el señor Elías Thorne, un abogado retirado cuya conciencia, al parecer, no estaba tan dormida como su carrera. «Disculpe mi atrevimiento, joven dama», dijo su voz, grave como el crujir de páginas antiguas. «He observado su meticulosidad. Usted no busca un simple pasatiempo. Usted caza». Amelia, por primera vez en meses, sintió el impulso de huir. Pero su disfraz de doncella ya no la protegía ante aquella mirada penetrante. «¿Y si así fuera, señor?», respondió, manteniendo la voz baja pero firme. Thorne sonrió, una grieta fina en su rostro austero. «Porque usted, Lady Amelia, aunque lo niegue su atuendo, tiene los ojos de Alistair Finch. Y yo fui su abogado, antes de que la avaricia de los Langford me apartara de su caso por presiones familiares». Su mirada cayó sobre el medallón que, imprudentemente, Amelia llevaba siempre al cuello, escondido bajo la tela áspera. «Lleva su sello. La he estado buscando». La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de su soledad. Thorne no era una amenaza, sino la pieza que faltaba en su tablero. Un aliado con el conocimiento legal, los contactos y, lo más importante, el remordimiento necesario para guiarla a través del laberinto legal que tenía por delante. En la trastienda de la librería, entre pilas de libros olvidados, sellaron un pacto en silencio. Él le proporcionaría el acceso a archivos judiciales, interpretaría la jerga legal, le daría la credibilidad que su disfraz de doncella le negaba. Ya no estaba sola. La sombra que se movía entre la alta sociedad había encontrado un faro en la oscuridad. Y con cada fragmento de conversación capturado, con cada documento robado, con cada verdad descifrada en latín y números, Amelia no solo recopilaba pruebas. Estaba tejiendo la red que atraparía a los Langford, y quizás, si la justicia así lo decidía, al propio duque que había convertido su amor en moneda de cambio. La doncella anónima de Bond Street estaba a punto de dejar de serlo. El polvo danzaba en los haces de luz que se filtraban por la ventana sucia de la librería de Charing Cross, un lugar tan olvidado por el tiempo como la propia Amelia se sentía. Entre estanterías cargadas de pergaminos legales y tratados de comercio marítimo, ella se movía con la discreción de una sombra, sus dedos enguantados hojeando registros de carga de la Compañía de las Indias. Cada susurro de papel rasgándose era un eco de su propia vida desgarrada. Bajo su sencillo vestido de doncella, el medallón de plata, el único legado tangible de su madre, le pesaba como una losa contra el pecho, un recordatorio constante del secreto que ardía en su interior. Fue entonces cuando una presencia se materializó a su lado. Un hombre mayor, de espalda erguida a pesar de los años y una mirada que parecía capaz de leer las palabras escritas entre líneas de cualquier documento. El señor Elías Thorne, abogado retirado, observaba no los libros, sino a ella, con una intensidad que le heló la sangre. «Joven dama», dijo su voz, grave como el crujir de páginas antiguas. «He observado su meticulosidad. Usted no busca un simple pasatiempo. Usted caza». Amelia, por primera vez en meses, sintió el impulso primario de huir. Su disfraz de doncella, tan cuidadosamente construido, se sentía tan frágil como un velo ante aquella mirada penetrante que todo lo escrutaba. El aire, cargado del olor a cuero envejecido y tinta seca, de repente se le hizo pesado, difícil de respirar. «¿Y si así fuera, señor?», respondió,
forzando su voz a mantenerse en un susurro bajo pero firme, un hilo de desafío en la penumbra. Thorne no esbozó una sonrisa amplia, sino una fina grieta en el mármol de su rostro austero. Sus ojos, de un gris acerado, se posaron en el pequeño bulto que el medallón formaba bajo la tela áspera de su vestido. Porque usted, aunque lo niegue su atuendo, tiene los ojos de Alistair Finch, declaró, y el nombre resonó en el silencio como un campanazo. Esos mismos ojos verdes, llenos de la misma inteligencia obstinada. Y yo fui su abogado, antes de que la avaricia de los Langford me apartara de su caso por presiones familiares ineludibles. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de su soledad. Amelia sintió que el suelo de madera crujiente se movía bajo sus pies. Alistair Finch. Su verdadero padre. El nombre que había leído en la carta secreta de su madre cobraba vida, carne y hueso, en la memoria de este extraño. Thorne no era una amenaza, era un testigo de una vida que pudo ser, la pieza que faltaba en el tablero de ajedrez que su existencia se había convertido. Lleva su sello, añadió Thorne, su voz suavizándose con un matiz de remordimiento. El medallón con el gavilán. Lo he estado buscando a usted, Lady Amelia. Durante años. Sin mediar más palabras, la guió hacia la trastienda, un santuario abarrotado donde las pilas de legajos formaban torres precarias y el aire olía a nostalgia y papel viejo. Allí, entre la historia escrita de traiciones pasadas, le contó una historia que era el reflejo oscuro de la suya propia. Le habló de Alistair Finch, un visionario mercader con un talento innato para los negocios, cuya única debilidad había sido confiar en su socio, el entonces joven y ambicioso conde Langford, padre de Victoria. Le describió el fraude meticuloso, la desviación de fondos, la herencia robada que había condenado a la madre de Amelia a la pobreza y a la deshonra. Y, con la voz cargada de una culpa largamente custodiada, Thorne admitió su propia cobardía, como las amenazas veladas de los Langford, entonces en la cúspide de su poder, lo habían obligado a abandonar el caso, a dejar que la injusticia prevaleciera. Su madre era una mujer de una dignidad feroz, murmuró, pasando los dedos por la cubierta de cuero de un libro de contabilidad. Se negó a arrastrar su nombre por el fango, incluso cuando la arruinaron. Verla a usted aquí, con su misma determinación en la mirada, es una segunda oportunidad que no merezco, pero que juro no desaprovechar. En la penumbra de aquella habitación, sellaron un pacto no con un apretón de manos, sino con una mirada compartida. Thorne se convertiría en su faro en la oscuridad legal, el arquitecto que traduciría su sed de justicia en una estrategia impecable. Le proporcionaría acceso a archivos judiciales sellados, interpretaría la enrevesada jerga legal de los contratos de la Compañía de las Indias, y le daría la credibilidad que su disfraz de doncella le negaba. Le mostró el primer fruto de su alianza, un borrador de un documento, oculto entre los papeles de un caso sin relación, que detallaba una transferencia de acciones de Finch a Langford, con una firma que Thorne aseguró era una falsificación burda, pero legalmente devastadora si se presentaba con las pruebas correctas. Amelia escuchó, aprendió, absorbió cada palabra. Ya no era solo una mujer herida moviéndose por instinto. Thorne le estaba dando el mapa del laberinto que tenía que recorrer. Con cada fragmento de información, con cada nombre de un antiguo contacto de confianza de su padre, con cada estrategia legal explicada con paciencia, Amelia sentía como su venganza personal se transformaba. Ya no se trataba solo de restablecer su honor, sino de reclamar la verdad de una historia enterrada, de hacer justicia por su madre y por el hombre cuyo legado le habían robado. La doncella anónima de Bond Street, la que recogía migajas de conversaciones, había encontrado a su general. Y juntos, entre el polvo de los libros olvidados, comenzaron a tejer la red que atraparía no solo a los Langford, sino a toda una estructura de mentiras edificada sobre los cimientos de su dolor. El aire en el modesto taller de costura de la señora Pritchard olía a tela nueva y a chismes viejos. Amelia, con su sencillo vestido gris y la capucha cubriendo parcialmente su rostro, se movía entre montones de muselinas y sedas como un fantasma, sus dedos acariciando bordados mientras sus oídos captaban cada palabra. La señora Pritchard, una mujer con más lengua que clientes aristocráticas, era el canal perfecto. Aquella mañana, mientras Amelia fingía examinar un encaje, dejó caer la semilla con la precisión de un relojero. Es una lástima, murmuró, como si hablara consigo misma, pero en un tono lo suficientemente audible para la costurera, que afilaba el oído como un buitre. Oí decir en Bond Street que las inversiones en té de los Langford están cuestionadas. Algo sobre cargamentos podridos que han dejado a más de uno con las manos vacías. No dijo más. No hizo falta. La mirada de la señora Pritchard se iluminó con el fuego voraz de quien acaba de recibir una moneda de oro social. Al día siguiente, Amelia, con el corazón latiéndole como un pájaro enjaulado, compró un ejemplar del Gazette. Sus dedos temblorosos pasaron las páginas hasta encontrar, en una esquina discreta de la sección financiera,
un párrafo que parecía inocuo para los ojos no entrenados. Se reportan ciertas demoras en los desembolsos de la firma Langford y Asociados, lo que ha generado inquietud entre un puñado de accionistas. Eran solo 20 palabras, pero para Amelia fueron un ejército. Un pinchazo de euforia tan intenso y secreto que tuvo que apoyarse contra la fría pared de ladrillo de la callejuela para contener un temblor de triunfo. No era la victoria, pero era el principio. La primera grieta en el imponente muro de su arrogancia. Esa grieta, sin embargo, pronto mostró su verdadero rostro. A través de su red de doncellas y criados descontentos, una corte invisible de los ofendidos, supo que los Langford, lejos de alarmarse, se habían reído de la noticia en su mansión de Maffer. Lord Langford, con un cigarro a la mano, había brindado por esa rata de alcantarilla que gatea por limosnas, refiriéndose a ella con un desdén que le llegó a los oídos como un golpe sordo. Victoria, según su doncella, había soltado una risa cristalina y despreciativa. Que juegue a la espía. No tiene ni la sangre ni el cerebro para ser una amenaza real. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Y cometieron el error fatal. Presionados por los primeros inversores nerviosos que empezaban a retirar fondos, y subestimando por completo la red que Amelia y Thorne habían tejido, decidieron apuntalar su fachada con un nuevo documento. Falsificaron un recibo de pago por un cargamento de té de primera calidad, un papel destinado a calmar a los acreedores más inquietos. Lo que no sabían era que el criado al que enviaron a registrar el documento en la oficina del abogado era uno de los muchos que los Langford habían tratado con mezquindad, y cuya lealtad había sido convenientemente comprada por Thorne con unas pocas monedas y la promesa de un futuro lejos de aquella casa. La noche que Thorne puso el documento falsificado sobre la mesa de su estudio improvisado, iluminado solo por una lámpara de aceite, Amelia sintió que el mundo se detenía. No era la carta de su madre, no era la prueba de su linaje. Era la herramienta de su propia trampa. Thorne, con sus ojos cansados pero llenos de una determinación feroz, señaló los puntos débiles, la tinta ligeramente diferente, el sello mal imitado, la firma del capitán del barco, un hombre que, según sus registros, había naufragado un año antes de la fecha del documento. Es burdo, dijo Thorne, su voz un susurro ronco. Tan burdo que resulta insultante. Pero en la corte, presentado junto con nuestras otras pruebas, será la cuerda que los ahorcará. Demuestra la intención de defraudar, Lady Amelia. No es solo un robo del pasado, es un crimen en presente. Amelia no tocó el documento. Lo observó como un general estudia el mapa de una batalla decisiva. Ya no sentía la euforia salvaje del primer rumor. Ahora sentía una calma fría, una certeza de acero. Ellos, en su risa y su desprecio, habían sellado su propio destino. Su venganza ya no era un fuego ciego, sino una espada forjada con paciencia y enfriada en las aguas tranquilas de la estrategia. La rata de alcantarilla, la mujer sin sangre ni cerebro, había logrado infiltrarse en el corazón mismo de su fortaleza y había encontrado la llave para derribar sus puertas. Y lo más irónico de todo, se la habían entregado ellos mismos. La risa de Victoria Langford resonó como un carillón de cristal emponzoñado en la biblioteca de la mansión Langford. Una habitación opulenta, forrada en caoba y repleta de libros encuadernados en cuero que nadie leía, salvo para aparentar. El aire olía a cera de abejas y a una arrogancia rancia. ¿Has oído, papá?, dijo, reclinándose en un sofá de terciopelo carmesí con una languidez afectada. El asterisco Gazzette asterisco hoy. Unos párrafos tan oscuros, tan mezquinos, sobre ciertas fluctuaciones en nuestras inversiones. Me pregunto qué alimaña habrá soltado ese rumor en los oídos del editor. El conde Langford, un hombre cuya corpulencia hablaba más de banquetes que de batallas, soltó una carcajada que hizo vibrar la copa de brandy en su mano. Fluctuaciones. Una palabra elegante para el pánico de unos cuantos mercaderes asustadizos. No es nada que no podamos manejar. Nuestro nombre es más sólido que el Banco de Inglaterra. Por supuesto, asintió Victoria, con una sonrisa de superioridad que no alcanzaba sus ojos fríos. Solo me divierte pensar en la fuente. Esa... ¿qué otra? Lady Amelia. La pobre desgraciada a la que Ashford desechó. La escuché susurrar algo a esa costurera suya, esa mujer con la lengua más suelta que un vestido viejo. Se cree tan inteligente. Amelia Errington. El conde hizo un gesto de desprecio, como si espantara una mosca. Esa rata de alcantarilla que gatea por limosnas. No tiene sangre, no tiene cerebro, solo tiene la desesperación de quien ha caído tan bajo que solo puede intentar manchar a sus superiores. Su padre es un varón arruinado y ella no es más que una dama de compañía caída en desgracia. ¿Qué daño puede hacernos? Sus susurros se los lleva el viento del Támesis. Fue en ese momento, en el cenit de su desdén, donde cometieron el error fatal. La arrogancia,
como un tumor maligno, nubló su juicio. En lugar de investigar el origen del rumor con seriedad, decidieron aplastarlo con un show de fuerza. Una demostración de su poder incuestionable. El problema, dijo el conde, poniéndose serio de repente, son esas deudas pendientes del último cargamento. Los inversores están nerviosos. Necesitan una garantía. Algo que demuestre solvencia absoluta. Victoria se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una luz astuta y peligrosa. Entonces démoselas. ¿No tenemos el sello del antiguo socio de su supuesto padre? El mercader. Un documento que certifique que ese cargamento, el Sea Serpent, ya fue pagado en su totalidad hace meses. Un reembolso anticipado que silenciará todas las bocas. El conde dudó solo un instante. La falsificación era un riesgo, pero en su mundo, el riesgo se medía en probabilidades de ser descubierto. ¿Y quién iba a cuestionar la palabra de un Langford? ¿Quién iba a examinar con lupa un documento firmado y sellado por ellos? Ciertamente no esa rata de alcantarilla. Trabajaron con rapidez y una soberbia insultante. El documento fue redactado por un amanuén venal a quien pagaron generosamente por su silencio. Utilizaron un papel de calidad, pero no el mismo que se usaba en los registros oficiales de la Compañía de las Indias. La tinta era rica, pero no tenía la consistencia exacta. Y el sello, aunque bien imitado, carecía de la pequeña grieta que el auténtico había adquirido en un viaje a Calcuta. El error más grotesco fue la firma del capitán del barco, un tal capitán James Strickland. Un hombre que, según los registros navales que el señor Thorne ya tenía en su poder, llevaba un año descansando en el lecho marino, víctima de un naufragio frente al Cabo de Hornos. El conde llamó a un criado, un hombre joven de rostro cetrino y hombros encorvados por el peso de los malos tratos. Jenkins ordenó, extendiendo el documento doblado. Lleva esto inmediatamente a la oficina del abogado Fletcher. Que lo registre en nuestros archivos oficiales. Date prisa. Jenkins asintió con la cabeza gacha, pero sus ojos, por un instante, se encontraron con los de Victoria. Ella le dirigió una mirada de absoluta indiferencia, la misma que se le da a un mueble. No vio el destello de resentimiento que cruzó su mirada. No supo que las limosnas de las que se burlaban habían llegado, a través de Thorne, a las manos de este mismo hombre. Unas pocas monedas, sí, pero acompañadas de algo mucho más valioso, la promesa de un puesto lejos de la casa Langford, donde su esposa enferma no tendría que soportar más los insultos de la señorita Victoria. Mientras Jenkins salía de la mansión con el documento que sellaría su ruina, Amelia observaba desde la ventana de la humilde habitación que compartía con Thorne, convertida en su cuartel general. No era una vista grandiosa, solo el ir y venir de la servidumbre de las grandes casas. Pero cuando vio la figura familiar de Jenkins cruzar la calle con paso rápido, supo. Thorne, a su lado, seguía el movimiento con sus ojos de halcón anciano. Allá va, murmuró Amelia, y su voz era tranquila, como la superficie de un lago en una noche sin viento. Thorne asintió. La arrogancia siempre siembra su propia destrucción. Han mordido el cebo. Creen que están tapando un agujero, pero solo están cavando su propia tumba más hondo. Jenkins no se dirigió a la oficina del abogado Fletcher. Dio un rodeo, se perdió en el laberinto de callejuelas traseras de Londres, en una taberna sórdida cerca del muelle, entregó el documento a un hombre de rostro severo y vestido con ropas sencillas pero impecables, un asociado de Thorne. La trampa, elaborada con el desprecio de ellos mismos, se cerró con un clic silencioso. Esa noche, en el estudio improvisado de Thorne, iluminado solo por la luz titilante de una lámpara de aceite, Amelia observó el documento falsificado extendido sobre la mesa. No lo tocó. Lo estudió como un entomólogo estudia un insecto raro y venenoso. Ya no sentía el latido frenético de la venganza, ni la euforia del cazador. Sentía la serena frialdad del arquitecto que ve como la última pieza de su diseño encaja a la perfección. Es burdo, dijo Thorne, su voz un susurro ronco que cortaba el silencio. Tan burdo que resulta insultante. Pero en la corte, presentado junto con nuestras otras pruebas, será la cuerda que los ahorcará. Demuestra la intención de defraudar, Lady Amelia. No es solo un robo del pasado, es un crimen en presente. Y es su propia mano la que lo ha firmado. Amelia asintió lentamente. La rata de alcantarilla no solo había sobrevivido en las sombras. Había aprendido cada grieta, cada conducto, cada punto débil de la fortaleza que la despreciaba. Y ahora, desde las profundidades, había encontrado la llave maestra para derribar sus puertas. La ironía era tan densa que podía saborearla en el aire, amarga y dulce al mismo tiempo. Ellos, en su risa estruendosa, habían forjado el instrumento de su propia aniquilación y se lo habían entregado con sus propias manos.
El aire en la pequeña habitación de Amelia olía a tinta seca y a polvo de papel, un aroma que se había vuelto tan familiar como el de su propio miedo superado. Extendido sobre la mesa, junto al documento falsificado de los Langford, yacía ahora un trozo de papel de alta calidad, el mismo que se utilizaba para las invitaciones de la alta sociedad. Amelia no lo tocaba. Observaba la hoja en blanco como si pudiera ver ya las palabras que iba a contener, las puertas que iba a abrir y las que iba a sellar para siempre. Era el movimiento final en su partida de ajedrez, una jugada que requería la precisión de un relojero suizo y la sangre fría de una espía. No podía ser ella quien enviara la invitación. La mano que la entregara debía ser invisible, un fantasma en la maquinaria doméstica de sus enemigos. Y para eso, necesitaba un peón dentro de la fortaleza Langford. O, en este caso, no un peón, sino una reina descontenta. Su mente, agudizada por meses de observación silenciosa, se posó en Eleanor, la doncella personal de Lady Victoria. No la joven y crédula doncella principal, sino Eleanor, una mujer de mediana edad con ojos cansados y una hija enferma a la que los Langford despedían sistemáticamente cuando su trabajo se veía interrumpido por los cuidados que requería la niña. Amelia había recogido ese fragmento de conversación meses atrás, en la lavandería a la que acudía disfrazada, un lugar donde los sirvientes, creyéndose entre iguales, soltaban las amarras de sus lealtades. A través de los canales discretos que el señor Thorne había tejido entre la servidumbre de la ciudad, hizo llegar un mensaje a Eleanor. No una oferta de soborno, sino una de compasión estratégica. Un médico de renombre, pagado por un benefactor anónimo, visitaría a su hija. Y a cambio, solo se requería un pequeño servicio, un acto que ni siquiera parecería una traición. Se le entregó a Eleanor la invitación, ya escrita con una elegante caligrafía que imitaba a la del secretario del duque, y un sobrelacrado con el sello de Ashford, falsificado con una perfección escalofriante por un antiguo grabador en deuda con Thorne. Debe colocarse entre la correspondencia personal que el conde Langford revisa cada mañana, justo después del desayuno, susurró Amelia a la mensajera, una mujer tan invisible como ella misma solía ser. Él está vanidoso. Ver el escudo de Ashford y la invitación lo llenará de una satisfacción que nublará su juicio. No sospechará. La mañana del baile, Amelia se situó en el lugar acordado, una modista con una vista privilegiada de la entrada principal de la mansión Langford. Vio al cartero hacer su entrega. Vio al mayordomo recoger la bandeja de correspondencia. Y entonces, contuvo el aliento. El plan dependía de un detalle psicológico, la arrogancia del conde Langford. Él, que se creía el arquitecto del destino de su hija, no consultaría con Victoria sobre una invitación que consideraría un triunfo personal, un recordatorio de su influencia. La abriría, asentiría con esa sonrisa de autosuficiencia que Amelia había llegado a despreciar, y la dejaría sobre su escritorio, donde la astuta Eleanor la recuperaría para llevársela a su señora en el momento preciso. Funcionó. Poco después, vio a Victoria salir de la mansión con un brillo triunfal en los ojos, subir a su carruaje y partir hacia los modistos de Bond Street, la invitación seguramente escondida entre sus perfumes y sus abanicos. El cebo había sido mordido. No solo lo habían aceptado, sino que lo exhibían como un trofeo. Esa tarde, mientras Londres se vestía con sus galas para la gran noche, Amelia realizó su propio ritual. No era el vestido lo importante, sino la armadura. Se puso un traje de muselina blanca, sencillo pero impecable, el mismo que llevaba la noche de su humillación en la fiesta privada del duque. No era un recordatorio de su derrota, sino un estandarte de su resurgencia. Se miró en el espejo y no vio a la dama de compañía despreciada, sino a la portadora de la verdad. Su cabello, recogido con una elegancia severa, enmarcaba un rostro del que habían desaparecido los últimos vestigios de la ingenuidad. En sus ojos verdes ardía la fría luz de la justicia. Al caer la noche, se deslizó entre las sombras que se alargaban en Mayfair. No llegó en carruaje. Caminó, sintiendo el frío de la noche londinense como un bautizo de acero. Se mezcló con la multitud de invitados que llegaban a la imponente mansión del duque de Ashford, sus paredes de piedra iluminadas por antorchas que se reflejaban en los charcos dejados por una lluvia reciente. Permaneció en los límites de la luz, una figura pálida y deliberada, observando cómo la aristocracia entraba en el vientre dorado de la bestia. No se unió a la procesión principal. Conocía una entrada lateral, una puerta utilizada por los proveedores que un lacayo, otro de los hilos en la red de Thorne, mantendría ligeramente abierta. Se deslizó por allí, sintiendo el contraste entre la humedad del exterior y el calor opresivo y perfumado del salón de baile. Se mantuvo en la periferia, junto a una columna, envuelta en una capa oscura que ocultaba su vestido blanco. Desde su escondite, vio al duque. Alexander. Alto, impecable en su frac negro, con el rostro esculpido en una máscara de aburrimiento cortés. Su mirada recorrió el salón,
deslizándose sobre los invitados sin verlos realmente, hasta que, por un instante que a Amelia le pareció una eternidad, sus ojos se encontraron con los de ella. No fue un reconocimiento inmediato. Fue un impacto lento, un despertar incrédulo. La sorpresa se apoderó de sus facciones, seguida de una sombra de algo que pudo ser remordimiento o simple incomodidad. Él desvió la mirada, hacia Lady Victoria, que se aferraba a su brazo con posesividad. Amelia no se inmutó. Dejó que la capa se deslizara de sus hombros, revelándose como un espectro en el festín. No avanzó hacia él. No necesitaba hacerlo. Había plantado la semilla. Ahora, solo tenía que esperar a que la curiosidad, esa bestia insaciable, y la culpa, ese gusano silencioso, hicieran su trabajo en el pecho del duque. El escenario estaba listo. Las luces brillaban, la orquesta afinaba sus instrumentos y los actores principales ocupaban sus puestos, ignorantes de que la obra que estaban a punto de representar tenía un guión escrito por la mujer a la que habían desterrado a las sombras. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba que el vals comenzara a tocar. El vals de apertura comenzó a fluir desde la galería de músicos, un río de notas que arrastró a las parejas hacia el centro del salón. Sedas de colores brillantes giraron bajo la luz de los candelabros, un caleidoscopio de frivolidad y poder. Lady Victoria Langford ajustó su agarre en el brazo del duque, su sonrisa triunfante dirigida a la audiencia invisible que siempre la observaba. Pero Alexander Blackwood, duque de Ashford, estaba petrificado. Sus ojos, de un azul tormentoso, no veían los giros de los bailarines ni la admiración en los rostros a su alrededor. Solo veían a Amelia. Ella permanecía junto a la columna, inmóvil como una estatua en un mar de movimiento. El vestido blanco de muselina, tan sencillo comparado con los brocados y diamantes que lo rodeaban, parecía absorber la luz, convirtiéndola en un faro de quietud intencionada. No era la aparición desesperada que él había imaginado en sus pesadillas más culposas. Era una presencia calculada, serena, y eso era infinitamente más aterrador. Alexander, cariño, el vals, susurró Victoria, tirando de su brazo con una impaciencia disfrazada de dulzura. Él no se movió. La mirada de Amelia no era un reproche llorón, ni una súplica. Era un imán. En sus ojos verdes, él no vio el dolor de la joven ingenua a la que había traicionado en la posada lluviosa, sino la fría promesa de la mujer en la que se había convertido. Una promesa de verdad, de consecuencias. Era una mirada que mezclaba el eco de su amor pasado con la sombra de una amenaza presente, una combinación irresistible y devastadora. Sin una palabra, desenredó su brazo del de Victoria. Un murmullo de confusión se elevó alrededor de ellos. La sonrisa de Victoria se congeló, agrietándose en los bordes. Alexander, preguntó, su voz un hilillo de pánico. Pero él ya se estaba moviendo, abriéndose camino entre la multitud con la determinación de un navío cortando la niebla. La música seguía tocando, pero a su alrededor, los giros se ralentizaban, las conversaciones morían. Todos los ojos seguían la trayectoria del duque, alejándose de su prometida oficial y dirigiéndose hacia la mujer que era un fantasma social. Amelia no hizo ningún gesto para recibirlo. Permaneció en su lugar, su barbilla ligeramente elevada, respirando el aire cargado de perfume y asombro. Podía sentir las miradas como alfileres calientes en su piel, la condesa de Bathurst con la boca semiabierta, Lord Harrington, su padre, con el rostro descompuesto por un horror que delataba su complicidad en su antigua desgracia. Pero por encima de todo, sentía la presencia de Alexander acercándose, un campo magnético de culpa y arrepentimiento que deformaba el espacio a su alrededor. Él se detuvo a un paso de ella. El aroma familiar de su colonia, una mezcla de cuero y bergamota, la transportó brutalmente a noches robadas en carruajes oscuros, a promesas susurradas que habían sido más dulces que cualquier verdad. El salón pareció contener la respiración colectiva. Amelia, dijo él, y su voz, que solía ser un instrumento de autoridad despreocupada, era áspera, cargada de una emoción que no podía contener. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella no respondió de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire, permitiendo que todos los presentes contemplaran su audacia. Luego, lentamente, como desenvolviendo un regalo envenenado, sacó la mano de los pliegues de su vestido. No sostenía un abanico ni un pañuelo. Sostenía un sobrelacrado, grueso y prometedor, con un sello de cera roja que parecía una gota de sangre contra el pergamino. Vuestra gracia, comenzó, y su voz, aunque temblorosa, se proyectó con una claridad que cortó el último susurro residual. Me preguntáis por mi presencia. Es curioso. Es la misma pregunta que me hice a mí misma durante un año entero, mientras cosía vestidos para damas que me despreciaban y escuchaba cómo mi nombre era arrastrado por el fango. Alexander palidechó. Sus ojos se clavaron en él sobre como si contuviera su sentencia de muerte.
Habéis construido vuestra felicidad sobre los cimientos de mi ruina, continuó Amelia, su mirada deslizándose por un instante hacia Victoria, que observaba la escena con los puños apretados, el rostro blanco como la cera. Pero los cimientos podridos siempre se hunden. Y yo, he venido a mostraros las grietas. Con un movimiento fluido, giró sobre sus talones y comenzó a caminar. No hacia la salida, no hacia las sombras. Se adentró en el corazón del salón de baile, hacia el espacio vacío que había quedado en el centro, donde el recuerdo de su humillación aún danzaba en el aire. No necesitó mirar atrás para saber que él la seguía. Lo sentía, una sombra a su espalda, arrastrado por el peso de su propia culpa y por la fuerza de voluntad que ahora emanaba de ella. Lo guiaba, no con palabras, sino con la certeza silenciosa de quien sostiene la llave de la verdad. La orquesta, confundida por la interrupción en el ritual del baile, dejó que el vals muriera en un quejido lastimero de violines. El silencio que lo siguió fue absoluto, roto solo por el crujido de la seda de Amelia y el latido acelerado de 100 corazones. Ella se detuvo en el punto exacto donde, un año atrás, él la había repudiado con una mirada. Ahora, era ella quien ocupaba el centro del escenario, la arquitecta de su destino y del de ellos. Se volvió para enfrentarse a él, a todos ellos. El sobre, sostenido en alto, era más que un pedazo de papel, era un estandarte, una declaración de guerra. ¿Recordáis la promesa que rompisteis, vuestra gracia?, preguntó, y esta vez no hubo temblor en su voz, solo el filo frío del acero. La promesa de amor, de lealtad. La prometisteis entre sombras, pero la rompisteis a la luz del día. Esta noche, la verdad, que es más brillante que cualquier sol, os alcanzará. Y no solo a vos. Su mirada barrió la multitud, encontrando y sosteniendo la de un hombre de rostro severo y vestido sobrio que permanecía cerca de la puerta, el magistrado, el otro hilo en la red del señor Torne. El escenario estaba listo. Los actores, en su lugar. Y Amelia, con el corazón latiéndole no con miedo, sino con la furia fría de la justicia demorada, estaba a punto de levantar el telón de su propia redención. El vals había muerto en un suspiro de cuerdas, y en el silencio que lo siguió, Amelia Harrington era el único punto de certeza en un salón sumido en el caos. El sobrelacrado en su mano no era un simple papel, era un estandarte, una declaración de guerra silenciosa que todos podían leer en la firmeza de su postura. Frente a ella, el duque de Ashford, Alexander Blackwood, parecía una estatua de mármol agrietada, su arrogancia desmoronándose bajo el peso de una premonición terrible. Vuestra promesa rota fue mi salvación, declaró Amelia, y su voz, clara y serena, no se quebró. No era el grito de una mujer despechada, sino la afirmación tranquila de una jueza que dictaba sentencia. Cada palabra era un golpe de cincel sobre la fachada perfecta de la alta sociedad. Me despreciasteis por pobre, me repudiasteis por conveniente, y creísteis que esta humillación me quebraría. Pero en las sombras a las que me arrojasteis, encontré la luz de una verdad que hará temblar los mismos cimientos de vuestro mundo. Los ojos de Alexander, antes fríos y distantes, se clavaron en ella con una intensidad febril. Amelia, no sabes lo que dices, intentó interponer, pero su voz carecía de la autoridad de antaño. Era el ronroneo de un león encadenado. Por el contrario, vuestra gracia. Lo sé todo, lo interrumpió ella, y una sonrisa triste, casi de lástima, se dibujó en sus labios. Conocí vuestras cargas, vuestras deudas, y en mi necia inocencia, os ofrecí no solo mi corazón, sino los últimos recursos de mi familia. Un préstamo para vuestro cargamento de té, ¿recordáis? Un préstamo que jamás fue devuelto, porque vuestra prometida y su familia ya habían urdido mi caída. Un murmullo creciente, como el rumor de un río que se desborda, recorrió el salón. Lady Victoria Langford soltó una risita forzada, un sonido estridente que pretendía ser despreciativo pero que delataba su pánico. Patrañas. ¿Quién creería las fantasías de una dama de compañía arruinada? Amelia no le dirigió siquiera la mirada. Su atención permanecía fija en el duque, atrapándolo en el vórtex de su destino compartido. No son fantasías, Lady Victoria. Son hechos. Y la prueba está aquí. Alzó el sobre un poco más, y la cera roja del sello brilló bajo la luz de los candelabros como una gota de sangre petrificada. Este documento no habla de un amor perdido, sino de un robo. El robo de mi herencia. Fue entonces cuando su mirada barrió la multitud, encontrando y sosteniendo la del hombre de rostro severo y vestido sobrio que permanecía cerca de la puerta. El magistrado, un tal señor Davis, dio un paso adelante, su presencia inesperada añadiendo un peso legal tangible al drama. ¿Su herencia?, preguntó Alexander, y por primera vez, su voz sonó genuinamente confundida, vulnerable. Sí, vuestra gracia. La hija de un varón empobrecido era, en realidad,
la heredera ilegítima de Alistair Finch, uno de los mercaderes más prósperos de la Compañía de las Indias Orientales. La revelación cayó como una bomba. Rostros pálidos, bocas abiertas. El nombre de Finch era sinónimo de fortuna legendaria. Mi madre lo amó en secreto, y él la proveyó, asegurándole a su hija un futuro mediante unas acciones que valían una fortuna. Un futuro que la familia Langford, aprovechando la muerte de mi madre y la ignorancia de mí, del barón Harrington, desvió fraudulentamente hacia sus propias arcas. Victoria palideció de forma espectacular, aferrándose al brazo de su padre, el conde Langford, cuya expresión de desdén se había transformado en una máscara de horror. ¡Mentira! Es una vil calumnia, gritó el conde, pero su voz temblaba. El contrato original, firmado y sellado por Alistair Finch, está aquí, continuó Amelia, con una calma aterradora. Y junto a él, las pruebas de las transferencias falsificadas, los documentos contables alterados que el señor Thorne, antiguo socio de mi padre, y yo misma hemos reunido durante todos estos meses. Mientras vosotros me creíais cosiendo la penumbra, yo descifraba vuestro fraude en las bibliotecas y oficinas que vuestra arrogancia consideraba inaccesibles para una mujer. Rompió el sello. El sonido del lacre quebrándose fue tan agudo en el silencio expectante como un disparo. Desdobló el pergamino y, sin necesidad de mirarlo, comenzó a leer en voz alta cláusulas clave, cifras, fechas. Cada palabra era un martillazo que derribaba el muro de mentiras que los Langford habían construido. Habló de inversiones que nunca existieron, de pagos desviados, de firmas falsificadas con una precisión que solo alguien con un conocimiento íntimo de los hechos podría poseer. Mientras ella hablaba, el magistrado se acercó y, con una reverencia, tomó el documento de sus manos. Su examen fue breve y solemne. La documentación parece genuina y las acusaciones, de una gravedad extrema, anunció con voz grave. Conde Langford, Lady Victoria, tendrán que responder ante la ley por estos cargos de fraude y apropiación indebida. Fue entonces cuando Victoria, con un gemido que era la antítesis de su anterior risa, se desplomó en un dramático desmayo, siendo recogida por los brazos de su atónita madre. El conde Langford, derrotado y expuesto, parecía haber envejecido 20 años en un instante. Amelia no los miró. Su mirada volvió a posarse en Alexander. Él la observaba como si la viera por primera vez. No a la joven ingenua a la que había seducido, sino a la mujer de hierro que había levantado un imperio de verdad sobre las ruinas de su honor. En sus ojos ya no había desdén, sino un asombro profundo, teñido de un remordimiento agonizante. El escándalo no era suyo. Era de ellos. Y en el centro de aquel huracán de vergüenza ajena y justicia implacable, Amelia Harrington, con el polvo de la batalla asentándose a su alrededor, no era una reina vengativa, sino la arquitecta de su propia coronación. La víctima se había transmutado en la única soberana de aquella noche, y su triunfo, forjado en el fuego de la traición, resonaba con la dulce y catártica música de la verdad restaurada. Cuando rompió el sello del sobre ante los invitados atónitos, las palabras del contrato resonaron como un trueno: los Langford, ladrones de una fortuna ajena. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito, un vacío sonoro cargado de la caída de un linaje. Luego, el salón estalló en un mar de jadeos y susurros ahogados, un coro de escándalo que se elevaba hacia las arañas de cristal. Fue en ese preciso instante de clamor contenido cuando Victoria, con un gemido que era la última nota de su farsa, se desplomó en un desmayo tan teatral como calculado. Su cuerpo, vestido de seda azul celeste, cayó como un peso muerto entre los brazos de su atónita madre, cuyo rostro había perdido todo color, dejando a descubierto la red de finas arrugas que el miedo talla en un instante. Amelia no se inmutó. Permaneció de pie, inmóvil como una columna en el centro del torbellino, mientras sentía el torrente de la justicia inundándola, no con la calidez del triunfo, sino con la frialdad de un deber cumplido. Su secreto, aquel que había guardado como una herida en la intimidad de su alma, ya no era una debilidad que esconder, sino la espada afilada que cortaba todas las cadenas que la sociedad y la traición habían forjado para ella. El aire, antes pesado con el perfume de las flores y la ambición, ahora olía a polvo de documentos antiguos y a verdad desnuda. Desde la penumbra de un rincón, el señor Thorne emergió con la dignidad serena de un espectro benévolo. Su mirada se encontró con la de Amelia por un brevísimo instante, un destello de orgullo paternal en sus ojos cansados, antes de dirigirse al magistrado, quien observaba la escena con una mezcla de perplejidad y solemne responsabilidad. Thorne extendió otro dossier, más grueso, lleno de papeles que olían a tinta y tiempo. «Aquí encontrará usted, su señoría», dijo con una voz que, aunque queda, se imponía por su autoridad moral, la documentación complementaria. Cartas interceptadas, registros de transacciones fantasma y el testimonio jurado de un contable a quien los Langford intentaron silenciar con exilio y monedas.
La fortuna de la señorita Harrington, heredada de su padre biológico, el mercader Alistair Finch, fue sistemáticamente desviada para apuntalar la ruina de los Langford y financiar la dote de Lady Victoria. El conde Langford intentó protestar, una mancha púrpura de rabia extendiéndose por su cuello. «Es una farsa. Esas pruebas son. Pero su voz se quebró cuando el magistrado, con un gesto seco, examinó los documentos. La evidencia era tan abrumadora, tan meticulosamente dispuesta, que cualquier negación sonaba a patético delirio. Los invitados, aquellos mismos que horas antes susurraban sobre la desesperación de Amelia, ahora retrocedían instintivamente, alejándose de los Langford como de una plaga. El mismo aire que compartían parecía contaminado. Fue entonces cuando Alexander, el duque de Ashford, se movió. No hacia su prometida desmayada, no hacia sus suegros deshonrados, sino hacia Amelia. Cada paso que daba sobre el suelo de mármol resonaba en el silencio expectante. Se detuvo frente a ella, y su altiva postura se había quebrado. La arrogancia que siempre lo definiera se había esfumado, dejando al descubierto a un hombre conmocionado, vulnerable. Amelia murmuró, y su voz, por primera vez, carecía de toda frialdad. Era áspera, cargada de una emoción cruda. Todo este tiempo, yo, te juzgué sin ver. Sus ojos azules, antes tempestuosos y distantes, recorrían su rostro como un ciego que descubre la luz, buscando en sus facciones serenas el rastro de la mujer a la que había destruido por cobardía. Ella lo miró, y en su interior no había rencor, sino una lástima profunda y serena. «No me viste», Alexander respondió, su voz clara como el cristal, proyectándoselo justo para que él la oyera. «Porque te negaste a mirar más allá del brillo de las libras y el prestigio de un apellido. Viste lo que querías ver, una dama de compañía, un error, un obstáculo. Nunca viste a la arquitecta». La palabra flotó entre ellos. Asterisco arquitecta. Él bajó la mirada, derrotado no por ella, sino por el peso de su propia ceguera. En ese momento, el escándalo dejó de ser una mancha en el honor de Amelia para convertirse en el pedestal desde el cual reclamaba su legítimo lugar. La víctima se había transmutado en la única soberana de aquella noche. Su triunfo, forjado en el fuego de la traición y templado en la paciencia de los meses de sombras, resonaba no con el estruendo de la venganza, sino con la música dulce y catártica de la verdad restaurada. Y en el centro de aquel huracán de vergüenza ajena, ella, Amelia Harrington, permanecía en pie, dueña absoluta de su destino, contemplando el derrumbe del imperio de mentiras que una vez casi la aniquila. El polvo de la batalla comenzaba a sentarse, y en el aire, limpio y nuevo, solo quedaba el eco de su nombre, pronunciado ahora con un respeto que jamás había conocido. El eco de la última palabra de Amelia, arquitecta, aún pendía en el aire cargado de perfume y escándalo cuando el señor Thorne, con la discreción de una sombra y la determinación de un bulldog, se materializó junto al magistrado Sir Reginald Davis, quien había presenciado toda la escena desde detrás de una columna, confundido entre los invitados. Thorne deslizó en sus manos no solo el contrato original y las cartas falsificadas de los Langford, sino un meticuloso expediente de las investigaciones de Amelia, registros de barcos, transacciones bancarias desviadas y testimonios sellados de antiguos contables sobornados. Sir Reginald, un hombre de ley con poca paciencia para la arrogancia de los nuevos ricos, palideció visiblemente al comprender la magnitud del fraude. Conde Langford anunció su voz, grave como un badajo, cortando el murmullo general. Y. Lady Victoria Langford. Quedan ustedes detenidos por acusación de fraude, malversación y falsificación de documentos. La corona tomará cartas en el asunto. No fueron esposas de hierro las que se cerraron sobre sus muñecas, sino algo acaso más humillante en su mundo, las esposas metafóricas de la ruina financiera y el deshonor absoluto. Las palabras del magistrado, pronunciadas ante lo más granado de la sociedad londinense, fueron el golpe de gracia. Los susurros se transformaron en exclamaciones de horror y un rápido apartamiento, como si la bancarrota y la desgracia fueran una enfermedad contagiosa. Amelia observó, inmóvil, como las sonrisas falsas se congelaban y las alianzas, forjadas durante años en salones de té y cacerías, se quebraban en un instante. Lord Harrington, su supuesto padre, la miró desde la distancia, y en sus ojos ya no había horror, sino un asombro temeroso, como si nunca hubiera conocido a la mujer que tenía por hija. Victoria, al oír la sentencia, emitió un grito agudo, más de rabia que de dolor, antes de que sus piernas cedieran y se desplomara en un dramático desmayo que nadie se apresuró a atender. Su madre, la condesa, sollozaba histéricamente, aferrada al brazo de su marido, quien tenía la mirada perdida, viendo cómo el castillo de naipes de su imperio se desvanecía en el aire envenenado por sus propias mentiras.
Fueron rodeados no por la fuerza pública, sino por el desprecio silencioso de sus pares, un muro de espaldas y abanicos cerrados con furia que los arrastró hacia la salida, hacia el ostracismo social y la ruina económica. Su nombre quedaba mancillado para siempre. Amelia no sonrió. No mostró triunfo. Permaneció en el centro del salón, el vestido de muselina blanca convertido ahora en una armadura de pureza vindicada, y contempló su victoria con una calma feroz. No era la alegría efímera de la venganza, sino la satisfacción profunda y serena de la justicia. Había desmontado, pieza a pieza, con la paciencia infinita y la precisión de un relojero suizo, el intrincado mecanismo de mentiras que había construido Alexander y que los Langford habían explotado. Cada rumor susurrado, cada documento interceptado, cada noche en vela descifrando códigos contables, había sido un engranaje más en el perfecto mecanismo de su contraataque. Y ahora, el reloj de sus opresores se había detenido para siempre. Mientras el duque de Ashford seguía arrodillado a sus pies, anonadado por la revelación y por la entereza de la mujer a la que había subestimado, los ojos de Amelia barrieron la estancia. Vio la conmoción, el miedo, la admiración oculta en algunas miradas femeninas, la calculadora reevaluación en las de los caballeros. Ya no era Amelia Harrington, la hija pobre del varón arruinado, la dama de compañía despreciada. En el lapso de unos minutos, se había transmutado en un personaje de leyenda, la mujer que, desde las sombras, había derribado a un conde y desenmascarado la corrupción que yacía bajo el brillo de la alta sociedad. Era un espectáculo catártico para los que se sentían oprimidos por las apariencias y un escalofriante recordatorio para los que abusaban de su poder. Alexander, aún en el suelo, rompió el silencio que los rodeaba. Amelia, lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Su voz era un hilo de seda roto, cargado de una vergüenza tan profunda que era casi tangible. Ella bajó la mirada hacia él, y por un momento, la lástima en sus ojos verdes se mezcló con un destello de la antigua ternura. Levanta, Alexander dijo, su voz suave pero firme. Arrodillarte no cambia el pasado. Solo demuestra que, al fin, puedes ver. Él se puso de pie, tambaleante, y su altura, que antes parecía dominar la habitación, ahora se encogía ante su presencia serena. ¿Y ahora? ¿Qué queda para mí después de esta ceguera? Amelia no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el sobrelacrado que aún sostenía en su mano, el arma que había sido su escudo y su espada. Luego, alzó la vista hacia la multitud que comenzaba a dispersarse, murmurando, llevándose la historia que sacudiría Londres en los días venideros. Ahora, susurró, más para sí misma que para él, queda la verdad. Y yo soy su dueña. El polvo del derrumbe comenzaba a asentarse. El aire, antes pesado por el perfume y la hipocresía, olía ahora a limpio, a justicia servida fría, a un nuevo comienzo. Y en el centro de aquel campo de batalla social, Amelia no era una superviviente. Era la victoriosa. La arquitecta de su propio destino, contemplando los cimientos de su futuro, construido sobre las ruinas del imperio de mentiras que una vez intentó destruirla. Una calma feroz, forjada en el fuego de la humillación y templada en el hielo de la paciencia, le decía que esto no era el final. Era, simplemente, el amanecer. El duque, Alexander Blackwood, observó desde la galería cómo los Langford se alejaban en su carruaje, una visión que ya conocía pero que ahora contemplaba con una frialdad que le sorprendió a sí mismo. La promesa rota con victoria no le pesaba, era una losa que le habían quitado de encima. Su mirada, sin embargo, no se posó en la ruina que se perdía en el camino, sino en la silueta serena de Amelia, que contemplaba la escena desde el centro de la sala, dueña y señora del campo de batalla que había sido el salón de baile. El gentío comenzó a dispersarse, llevándose el eco del escándalo como un tesoro envenenado. Las damas murmuraban detrás de sus abanicos, lanzando miradas de reconvención mezcladas con una curiosidad apenas disimulada hacia Amelia. Los caballeros, incómodos, buscaban la salida, ansiosos por llevar la noticia a todos los rincones de Londres. En medio de aquel lento desfile, Alexander se acercó a Amelia. No caminó con la arrogancia del duque de Ashford, sino con la pesadez de un hombre que carga con los escombros de sus propios errores. Cuando estuvo a su lado, en un rincón donde la luz de las lámparas se filtraba más tenue, las rodillas le fallaron. No fue un acto calculado de teatralidad, sino la rendición física de un espíritu abatido. Se arrodilló ante ella, el negro de su frac fundiéndose con las sombras. Amelia, lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Su voz era un hilo de seda roto, cargado de una vergüenza tan profunda que era casi tangible. Sus ojos azules, antes tempestuosos y distantes, se clavaron en los de ella, suplicando una absolución que no merecía. Ella bajó la mirada hacia él. En el rostro de Alexander vio el mapa de su propia agonía pasada,
las noches en vilo, la mordedura del desprecio, la soledad helada de su habitación de alquiler. Por un momento, la lástima en sus ojos verdes se mezcló con un destelo de la antigua ternura, ese sentimiento que había enterrado bajo capas de determinación y rencor. «Levanta, Alexander», dijo, su voz suave pero firme, una caricia que también era un mandato. «Arrodillarte no cambia el pasado. Solo demuestra que, al fin, puedes ver». Él se puso de pie, tambaleante. Su altura, que antes parecía dominar la habitación, ahora se encogía ante su presencia serena. La Amelia que tenía delante no era la joven ingenua de Vauxhall, ni la mujer rota del año de exilio. Era una arquitecta, una estratega que había movilizado la verdad como un ejército. ¿Y ahora? ¿Qué queda para mí después de esta ceguera?, preguntó, su voz un eco vacío en el salón casi desierto. Amelia no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el sobrelacrado que aún sostenía en su mano, el arma que había sido su escudo y su espada. Luego, alzó la vista hacia los últimos invitados que se retiraban, murmurando, llevándose la historia que sacudiría Londres en los días venideros. Ahora, susurró, más para sí misma que para él, queda la verdad. Y yo soy su dueña. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de un significado recién nacido. Alexander asintió lentamente, absorbiendo la magnitud de sus palabras. Ella no le ofrecía un perdón fácil, una absolución que borrara su culpa. Le ofrecía una oportunidad, un camino empedrado con la dura roca de la responsabilidad. Tu perdón, si es que puede existir, no lo merezco, murmuró él, clavando la mirada en las manos de ella, esas manos que habían cosido para sobrevivir y que ahora sostenían el poder de redimirlo o condenarlo para siempre. El perdón no es un regalo, Alexander. Es un puente, respondió Amelia, y por primera vez esa noche, una chispa de calor genuino iluminó sus ojos. Y los puentes requieren que ambas orillas se sostengan. Has visto la mentira que te rodeaba. Ahora debes demostrar que puedes vivir en la luz de esta verdad. Su perdón era condicional, una prueba de fuego para su carácter. No era el final de su dolor, sino el comienzo de su redención. Una paz extraña, nacida no del olvido sino de la justicia cumplida, se instaló entre ellos. El polvo del derrumbe comenzaba a asentarse. El aire, antes pesado por el perfume y la hipocresía, olía ahora a limpio, a justicia servida fría, a un nuevo comienzo. Y en el centro de aquel campo de batalla social, Amelia no era una superviviente. Era la victoriosa. La arquitecta de su propio destino, contemplando los cimientos de su futuro, construido sobre las ruinas del imperio de mentiras que una vez intentó destruirla. Una calma feroz, forjada en el fuego de la humillación y templada en el hielo de la paciencia, le decía que esto no era el final. Era, simplemente, el amanecer. Y en los ojos de Alexander, por primera vez, no vio al duque arrogante, sino al hombre que, quizás, podría merecer caminar a su lado en esa nueva luz. El año transcurrido desde el baile que conmocionó a Londres había sido una estela de justicia implacable y restauración metódica. El escándalo desatado aquella noche condujo a un proceso legal tan severo como público contra los Langford, cuya fortuna y reputación se desvanecieron como azúcar en el té, mientras que el nombre y la herencia de Amelia eran no solo restituidos, sino magnificados. Con los cimientos de su antiguo mundo firmemente reclamados y renovados, la escena que ahora se desarrollaba en los jardines de Ashford era la culminación de esa transformación. El sol de la tarde se filtraba a través de las enredaderas de glicinas recién plantadas, pintando de oro líquido los vestidos de seda y las tazas de porcelana fina que adornaban la mesa de té. Los mismos jardines que una vez fueron testigos de su humillación, ahora renovados y prósperos, se abrían como un escenario de su triunfo. Amelia, Lady Harrington Blackwood, duquesa consorte por elección propia, presidía la reunión con una gracia serena que ocultaba la tempestad de hierro que la habitaba. A su lado, Alexander, el duque de Ashford, no era la sombra arrogante de antaño, sino un hombre transformado, cuya reverencia al tomarle la mano no era un acto de sumisión, sino de profundo reconocimiento. La sociedad que una vez la escarneció ahora pululaba a su alrededor, un coro de voces melosas y sonrisas cuidadosamente calculadas. La condesa de Bathurst, cuya lengua había sido tan afilada como su abanico la noche del escándalo, ahora elogiaba la exquisitez de las rosas blancas que bordeaban la fuente. Querida duquesa, es un encanto cómo ha transformado este lugar. Uno casi podría olvidar su estado anterior, tan salvaje. Amelia inclinó la cabeza ligeramente, una sonrisa discreta jugando en sus labios. La memoria, condesa, es la arquitecta más sabia. Nos recuerda de dónde venimos para apreciar mejor a dónde hemos llegado. Su respuesta, suave como la seda pero firme como el acero, hizo que la condesa desviara la mirada hacia su taza, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Alexander observaba la escena con una mezcla de asombro y orgullo.
Cada palabra de Amelia, cada gesto, era una lección magistral en elegancia implacable. Él, que había subestimado la fuerza contenida en su espíritu, ahora era su más devoto estudiante. El camino de la redención no había sido fácil. Había pasado meses desentrañando las redes de corrupción que su propia familia política, los Langford, habían tejido, exponiendo a sus cómplices y reparando cada libra malversada. Trabajó codo a codo con el señor Thorne, no como un duque que ordenaba, sino como un hombre que aprendía. En el silencio de sus bibliotecas, Amelia y él habían reconstruido no solo una fortuna, sino la confianza mutua, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de los albañiles. Tu perdón no fue un regalo, fue un puente, murmuró Alexander, su voz tan baja que solo ella podía oírla por encima del murmullo de la reunión. Y cada día temo que mis pies no sean dignos de cruzarlo. Amelia giró su mano dentro de la de él, sus dedos entrelazándose en un gesto íntimo que no pasó desapercibido para los ojos ávidos de sus invitados. El miedo, Alexander, es el guardián de la humildad. Prefiero un hombre que tema fallarte a uno que asuma tu lealtad como un derecho. Su mirada se encontró con la suya, y en las profundidades azules de sus ojos, él ya no veía la tormenta de desdén, sino la calma de un mar tras la tempestad, un reflejo de la paz que ella misma había conquistado. La conversación fluía alrededor de ellos, pero en ese pequeño rincón de luz dorada, existía un universo privado. Él recordaba las noches en su nueva casa, no la mansión opulenta de Ashford, sino la residencia Harrington restaurada, donde Amelia había elegido vivir. La veía inclinada sobre los libros de cuentas, su inteligencia afiada dirigiendo las inversiones con una perspicacia que dejaba perplejos a sus banqueros. Ya no era la dama de compañía desesperada, sino una fuerza económica a tener en cuenta. Y sin embargo, en la intimidad de su alcoba, era la misma mujer cuyas heridas se la había ayudado a vendar, cuyos miedos escuchaba en la oscuridad, y cuyo amor, lentamente, cuidadosamente, estaba aprendiendo a ganarse de nuevo. De repente, un movimiento en la entrada del jardín captó la atención de todos. Lady Victoria Langford, o lo que quedaba de ella, apareció en el umbral, demacrada y vestida con una modestia que gritaba su caída. No había sido invitada. Su presencia era un fantasma del pasado, un recordatorio cruel de la justicia que se había servido. La multitud enmudeció, las tazas se detuvieron a medio camino hacia los labios. Todos los ojos se volvieron hacia Amelia, expectantes, ávidos de un nuevo drama. Victoria avanzó con torpeza, su mirada fija en Amelia. He venido a devolverle esto, tartamudeó, extendiendo un pequeño medallón de plata, el mismo que había desencadenado todo. No me pertenece. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Amelia se puso de pie con una calma que helaba la sangre. No mostró ira, ni triunfo, solo una pena serena. Tomó el medallón, sus dedos cerrándose sobre el metal frío. Algunas cadenas, Lady Victoria, no se rompen devolviendo el objeto, sino soltando el rencor, dijo Amelia, su voz clara y tranquila como el agua de un estanque. Usted me enseñó el precio de la arrogancia. Espero que haya aprendido el valor de la verdad. No ordenó que se la echaran. No pronunció una sola palabra de condena. Simplemente se volvió hacia sus invitados y, con una sonrisa ligera, retomó la conversación sobre la próxima temporada de ópera. El mensaje fue más devastador que cualquier insulto. Victoria ya no era una amenaza, ni siquiera una rival digna de recordar. Era una reliquia de un pasado superado. Fue en ese momento, mientras la deshonrada se retiraba en la ignominia más absoluta, que Alexander comprendió la magnitud completa de la mujer a su lado. Ella no se había limitado a ganar. Había trascendido. Su victoria no residía en la ruina de sus enemigos, sino en la fortaleza inquebrantable de su espíritu. Él se inclinó hacia ella, y esta vez, su beso en la mano no fue un acto de reverencia, sino un juramento silencioso. Él te continuó, la luz se tornó más dorada, y el jardín se llenó de las risas forzadas de la alta sociedad. Pero en el corazón de Amelia, solo existía el eco de una promesa cumplida. Saboreaba no solo la justicia, fría y precisa, sino la dulce y ardiente promesa de un amor que, habiendo sido forjado en el crisol de la verdad, se había vuelto más fuerte que cualquier escándalo, más duradero que cualquier fortuna, y más brillante que cualquier joya en aquel salón que una vez fue su patíbulo. El amanecer del que fue testigo un año atrás había dado paso a un día pleno, y ella, al fin, era la dueña absoluta de su luz.